¿cómo son estas solicitudes de saldos a favor? Entonces, ¿quiénes pueden solicitar devoluciones de renta? Entonces están las personas naturales y las personas jurídicas que fueron objeto de retención en la fuente y pues estas retenciones excedieron el impuesto a cargo. Y si recordamos la estadística que vimos al inicio, ¿sí? En donde las retenciones es el principal recaudo de la administración tributaria, es algo que generará a futuro, siempre seguirá generando precisamente este tipo de devoluciones en renta. Entonces, por eso no sería algo lógico que yo teniendo la posibilidad, de acuerdo con una norma, y tengo en mi declaración de renta un saldo a favor producto de exceso de retenciones, yo no la solicite. Yo tengo el derecho y puedo hacer uso, y la DIAN tiene cómo devolverme ese dinero, precisamente porque si uno ve, pues está desequilibrado el recaudo en la cantidad tan bruta que tengo en retenciones en la fuente. Sí, es más que todos los impuestos. Entonces siempre van a haber retenciones en la fuente. Entonces yo tengo que eso está un poco excedido los porcentajes de retención en estos momentos, pues yo tengo que al momento de presentar la renta solicitar mi devolución. Porque pues vemos que a futuro, si vemos el contexto del país, no creemos viable que vayan a empezar a disminuir los porcentajes de retención en la fuente. Más cuando de pronto lo que prefieren es subir el impuesto de la renta. Entonces digamos que esa no va a ser una opción que tendremos. Entonces, ¿qué sucede? Existen precisamente en el impuesto sobre las ventas es un poco más delicado porque yo tengo que verificar bajo norma si tengo o no derecho a esa solicitud. Entonces tenemos los contribuyentes que están en el artículo 481, que son los que pueden solicitar devolución, bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral, ¿sí? ¿Quiénes? Algunos de los que están ahí veremos a ver quiénes son. Exportadores de bienes corporales muebles, contribuyentes que venden a comercializadoras internacionales, los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior para ser usados en el territorio colombiano, una especie de exportación de servicios, ¿sí? Contribuyentes que venden a zona franca, los diarios y publicaciones periódicas impresos, incluso ilustrados con publicidad, exportación de servicios, estos son específicos, cine, televisión, audiovisuales y desarrollo de software, ¿sí? Que también me da la norma que puedo solicitarlo bimestralmente. Adicionalmente está los servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia. Los productores e importadores de cuadernos de tipo escolar e impresos de carácter científico y cultural. Están los contenidos y suscripciones de las entidades de ediciones digitales de periódicos, revistas y libros. Están los servicios de conexión y acceso a internet de redes fijas. Y está este último que nos trajo la última reforma tributaria, la ley 2155, en donde nos incluyó a los productores de bienes exentos, de que trata el artículo 477, siempre y cuando, ya lo veremos más adelante, ellos adopten y utilicen casi en un 100% el sistema de facturación electrónica, en donde, claro, involucrando a todos sus clientes y sus proveedores. ¿Por qué los clientes? Porque me obliga a que el ingreso de exento 100% esté con factura electrónica y todo lo que son los descontables, o sea, de mis proveedores sean 100% con factura electrónica. Por eso entonces acá la norma me dice, involucre usted, ¿sí? Partícipe de ese beneficio de un productor de bien exento, participe usted a esa cadena de clientes y proveedores y evangelícelos en cuanto a la facturación electrónica. Y es así que usted va a tener un 100%, y al tener un 100%, mire que usted va a pasar a ser va a tener una devolución bimestral, y ya vamos a ver más adelante que si está un 100% en la parte de factura electrónica, pues será una devolución automática. Están los del artículo 477, veremos algunos de los que están acá, los productores de leche, carne y huevos, los de comercializadores de animales vivos, están los productores de arroz para consumo humano, productores de medicamentos y vitaminas, están los fabricantes o productores nacionales de municiones y material de guerra para las fuerzas militares y la Policía Nacional, están los, perdón, los productores de paneles solares, entre otros que es un listado grande. También tenemos ahí lo que son los vehículos automotores de transporte público de pasajeros completos, están los vehículos automotores de servicio público particular de más de 10,5 toneladas, están lo que son bicicletas y partes, motocicletas, carros que van a ser introducidos y comercializados en Amazonía, en Guainía, Guaviare, Baupés y Bichada.
están todo lo que es consumo humano, animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano veterinario y materiales también de construcción que se introduzcan y comercialicen en la Amazonía, que también es importante en el Amazonas. También tenemos en este caso las devoluciones producto del artículo 850, que digamos que es devoluciones de saldo a favor, tiene un bastante contenido este artículo. Ahí nos incluye exportadores de oro, obviamente con sus características de que tienen que tener sus títulos mineros, etcétera, una cantidad de cosas. La adquisición de materiales para la construcción de vivienda de interés social y prioritaria. Estos dos decretos legislativos, que recordémoslos muy bien, pasaron de ser excluidos a ser exentos, ¿sí? Que son los que hablaban, ¿se acuerdan de todos esos equipos, tapabocas, etcétera, médicos, que necesitábamos precisamente para el COVID, ¿sí? En su momento, si recordamos como la historia de estos dos decretos y leemos los dos decretos, en el decreto decía, después de que decía la lista, decía, y ese tipo de contribuyentes no serán objeto de devolución, o sea, no tendrán derecho a devolución, ¿sí? Para los dos, precisamente lo mismo sucedió. En el propio decreto decía que no tenían derecho a devolución, pero producto después de otro decreto, sí, determinó que sí iban a tener devolución relacionados con la parte proporcional de la venta de estos elementos por el término de la emergencia sanitaria. Entonces, digamos que lo que dice es que ya estamos prontos a terminar, a menos de que se amplíe precisamente por este nuevo brote de COVID que estamos empezando a oír a partir de este momento. Entonces, puede ser que se amplíe esa emergencia sanitaria, lo que conllevaría precisamente a que tengan un poco más de posibilidad de solicitarlo, porque una vez se termine, pues solamente podrán imputarlo al siguiente periodo. Quienes fueron objeto de retenciones en la fuente, ya lo hemos visto adelante en la parte del impuesto sobre las ventas. Adicionalmente, el 468.1 y 468.3 relacionados, el primero con los bienes y el segundo con los servicios de tarifa con 5%, pues me dice que por esa diferencia tarifaria yo tengo derecho a que esa devolución me la aplique. Otras devoluciones pues serán el IVA de instituciones estatales o oficiales de educación superior, el IVA de diplomáticos, embajadas y organismos internacionales y consulares, el IVA de turistas extranjeros, que era hace un momento, el IVA en la exploración de hidrocarburos en los proyectos de costa afuera, la retención de la fuente de dividendos y participaciones de inversionistas donde tenemos convenio, entre ellos Chile y España, la retención de entidades y personas que se den acuerdos de reestructuración, esa retención que le aplican a ese tipo de entidades es sujeto de devolución, y todo lo que son pagos en exceso y pago de lo no debido. Entonces, importante, acá están los artículos, porque pues no traemos a colación precisamente porque son bastantes, por lo menos cuando vayan a mirar acá el 868.1 y 868.3, verificar si su empresa está dentro de estos o en el 477, etcétera, para determinar si yo soy partícipe de esta devolución, porque puede ser que mi empresa sí tenga un saldo a favor, pero es producto de mayor valor de descontables y que yo producto de eso no voy a tener una devolución. Simplemente voy a tener que imputarlo y seguirlo imputando a las próximas declaraciones, eso en caso de el impuesto sobre las ventas. ¿Cuál es la oportunidad en el tiempo? ¿Sí? Entonces, esto es importante. Entonces, la oportunidad general, yo tengo 2 años después de la fecha de vencimiento del término para declarar. ¿Sí? Si de pronto ese saldo a favor está siendo modificado por una liquidación oficial, pues ellos lo que van a hacer es que me devuelven o que me compensan el saldo a favor. Digamos que en liquidación oficial me dice que mi saldo no son 200 millones, sino que son 100, pues ellos lo que hacen es que me compensan y me devuelven mis 100. Pero la parte rechazada, si yo de pronto estoy sobrando un recurso, solamente podrá acceder al momento en que se resuelva esa procedencia, ¿sí? En el caso de la retención de la fuente de dividendos pagados a residentes de un estado con convenio de una imposición que hablábamos, como ejemplo, Chile y España, tengo 3 años, y que es súper importante, el beneficio de auditoría, ¿sí? ¿Y qué sucede y qué sucedió el año pasado? El año pasado sucedió que muchos contribuyentes quedaron en beneficio de auditoría, de pronto sin buscarlo y otras veces buscándolo, ¿sí? ¿Y qué sucede acá? Pues no tenían tan presente, pese a que lo habíamos recordado el año pasado, que yo solamente tengo la opción de solicitar ese saldo a favor. ¿En qué momento? En los 6 meses o en los 12 meses en que tiene la firmeza precisamente este contribuyente. Entonces, ¿qué sucedió? Se pasaron los 6 meses,
lo fueron a solicitar al mes 7 y la DIAN emitió una resolución de rechazo, diciéndoles que no podían porque usted lo que tenía que hacer era imputarlo al año siguiente. Entonces, no es que el contribuyente haya perdido el saldo a favor, para absolutamente nada. Lo que pasa es que tiene ahora que esperarse, precisamente, hablamos en el caso de impuestos sobre las ventas, a presentar la declaración del año 2022 en el año 2023, unir los dos y solicitarlos conjuntamente. Entonces, digamos que es más que todo el dinero en el tiempo, no se ha perdido, pero pues yo debía haber previsto precisamente que si tenía beneficio de auditoría, haberlo hecho antes de este tiempo. Hay otras oportunidades en el tiempo que tenemos que recordar, ¿sí? Uno de estos es hablamos del artículo 815 que hablamos hace un momento, que tiene una gran cantidad de aspectos. En cuanto a compensación, me dice, estoy hablando del inciso segundo del parágrafo del artículo 815, lo dejo específicamente ahí para que ustedes después lo puedan llegar y verificar, en donde me hablan de que cuando yo voy a solicitar una devolución de impuestos sobre las ventas, específicamente cuando son de productores de bienes exentos o que soy un exceso de tarifa y que de pronto soy una OEA. Si yo tengo un mes contado a partir de la fecha de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta para solicitar este saldo respectivo. Y los pagos de lo no debido, pago en exceso, pero tributarios, tengo 5 años contados a partir de ese pago efectivo. En el caso de excesos de los tributos aduaneros, tengo 6 meses solamente después de la fecha en que realizo el pago. Y esto es súper importante porque muchas veces uno lo confunde y piensa que son 5 años, pero no, acá son 6 meses. Pagos de lo no debido, esto en caso de excesos. Pago de lo no debido en obligaciones aduaneras, si tienen los 5 años siguientes a la fecha en que se efectuó este pago.